Violeta, si te parece, vamos entrando ya con la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, porque bueno, pues sí, tenemos que aprovechar, Violeta, si te parece, aunque no lo tenemos en la agenda, pues nada más consultarles con esto que se aprobó. Creo que valdría la pena escuchar ahí la voz de Federico y de David, porque pues sí que es una noticia. Y pues los medios, pues prácticamente casi nadie ha resaltado la nota, Violeta. Sí, ayer hacíamos una búsqueda y pues veíamos dos o tres notas, Ernesto, nada más sobre este punto que decíamos, incluso ayer lo comentábamos con varios compañeros, debería de ser primera plana, ¿no? Es histórico que se reconozca apenas, ¿no? Digo, en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero histórico que se reconozca a los pueblos indígenas como sujeto de derecho. Estamos hablando, pues, de millones, Ernesto, de personas en este país, más de 25 millones que se autoadscriben como de algún pueblo originario. Entonces es realmente trascendente y por todo lo que hemos vivido en este país, no solamente desde 1994, Ernesto, pero desde ahí que marca un parteaguas, así es que sí nos parece fundamental. Y no hay que olvidar, Ernesto, pues que sigue pendiente esta reforma de más amplitud, que son la modificación de 15 artículos constitucionales en los que está incluido de manera fundamental pues este reconocimiento como sujetos de derecho de los pueblos. Pues sí, así es, Violeta. Pues a dar mucho seguimiento. Ya sabe usted que de por sí lo hacemos. Pues bueno, esperemos ahí que usted le pueda dar también seguimiento. Ayer era tendencia Javier Corral y otros de los personajes ahí, algunos personajes que aparecieron en este evento público. Pero bueno, ya sabe usted que eso es lo mediático y eso es lo que vende. Y ahí tenía usted el gremio periodístico también, esa era la nota, y mesas de análisis y las lecturas de cómo interpretar o leer tal o cual personaje que está ahí. En fin, un poco Y de... luego en la noche, Ernesto, el fútbol, que pasaron los Pumas a la semifinal, esa era una tendencia importante, Ernesto. Ah, no, no es cierto. No es cierto. Ah, ¿pasaron los Pumas a la final? Sí, semifinal. Ah, Entonces, semifinal. eso, Órale. eso volvió tendencia. No sé si eso, pero vi que el fútbol entonces era tendencia, Ernesto. Yo creo que Federico estaba muy pendiente de eso, precisamente, de que si Yo los pensé mucho Pumas, en Héctor también. en Héctor, ándale, en Héctor y en Federico, Sí, sí. que ya está ahí el maxi abogado Federico Anaya, que por lo que vemos sigue ahí en San Luis Potosí. Mira, hasta parece académico de verdad. Este, ¿Sí me oyen bien, compañeras? ¿Compañeros? Perfecto. te escuchamos bien, Federico. ¿Dónde estás? Aquí en San Luis todavía. Ok. Bueno, estará por conectarse en un instante, estará por conectarse en un instante también David Peña, pero pues no sé si nos estabas escuchando sobre esto que se aprobó, Federico, y pues nos gustaría escuchar, pues tú también te tocó estar muy inmerso, nos tocó estar allá juntos en Chiapas en estos famosos acuerdos de San Andrés. Y esto que se ha modificado, bueno, hay todavía falta todo un proceso largo, pero qué decir, Federico, tú que estuviste también mucho en esas batallas. Por lo que estoy entendiendo, el INPI finalmente logró que la presidencia mandara la propuesta de reforma constitucional completa. ¿Es correcto? Sí, No, esta es una iniciativa que presenta la diputada Irma Juan Carlos por parte de Morena. Sí, está en ese sentido, pero lo único que se aprueba en la semana pasada, es la modificación en el artículo segundo de reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público. Falta el resto de artículos constitucionales que se tienen que modificar, que en total son 15. O sea, sí va en ese sentido, pero no, todavía no es la propuesta en su conjunto, pero es un avance de esta propuesta que hizo el INPI. Ok, yo pensé que sí era está muy la de, bien. yo pensé que era todo el paquete ese, No, 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 pero no. bueno, este punto sigue siendo pues importantísimo y es el que se había modificado, pues, sí, uno de los puntos sustantivos que se había modificado de la ley Cocopa, Federico. Eh,
Eso es cierto y me parece que simbólicamente es muy relevante el cambio de solo entidades de interés público a sujetos de derecho. Es relevante, ustedes ya lo dijeron, yo me sumo a lo que ustedes comentaron, pero luego los abogados siempre tenemos que decir, cuidado con un granito de sal. No basta que metamos la fórmula sacramental dentro de la Constitución. De hecho, la Constitución de San Luis Potosí tiene el reconocimiento como sujetos de derecho, exactamente así, como se acaba de aprobar en comisiones a nivel federal, desde el año 1996. Y en realidad no ha tenido mayor aplicación. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer y muchísimo seguimiento que dar a eso. Ahora, ya es un gran avance y es un arma poderosa para la organización de las comunidades y los pueblos indígenas, sin duda. Ya, pues, David. David, ya está llegando. David, muy buenos días, David, ¿cómo estás? David, Bien, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, David, aquí ya iniciando la mesa, te estábamos esperando, gracias que te estás conectando. Y pues también pedir tu opinión, David, que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la semana pasada, por unanimidad, todavía va al Pleno y todo este camino que se debe seguir, Senado y legislaturas locales, pero se aprobó que los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público en lugar de entidades de interés público. ¿Cuál sería tu valoración? No sé si tú siempre estás, y de Federico, muy al tanto, si ustedes ya habían visto esta nota. No, yo no lo había visto y miren que me entero de los chismes ahí en diputados, senadores, pero no me había enterado. Qué bueno, me da mucho gusto. Justo digo, ustedes son los conocedores en el caso de Federico y mi querido Ernesto, ¿no? De todo el proceso de los acuerdos de San Andrés que son ahora y no después. Todo lo derivado de los acuerdos de San Andrés de Arraiza, motivado, digamos, de los acuerdos con el EZ y la reforma constitucional del 2001, justo que hacía referencia a Federico, en materia de derechos y cultura indígena, excluyó ese término para ser cambiado por el de sujetos de interés público. Entonces, me parece que es muy importante el reconocimiento que se hace ahora en la Constitución. Honestamente ya está rebasado por instrumentos internacionales, la aplicación de interpretación a partir del artículo primero constitucional y los instrumentos internacionales le dan esta calidad y este reconocimiento ya a los pueblos indígenas. Todo el tema del que ha desarrollado incluso la Corte en la última década, que tiene que ver justo con el reconocimiento de derechos de pueblos y cultura, de derechos de pueblos y comunidades indígenas, no solo en aspectos culturales, sino en aspectos de ejercicio de la autonomía, de la libre determinación, del ejercicio de sus formas de autogobierno. Creo que ya ha rebasado la limitación que se impuso en el 2001, recordemos, esta fue una reforma del 2001, o sea, hace 22 años, hija de su tiempo, dirían por ahí, ¿no? De los acuerdos que se tenían y del panismo que dominaba en ese momento el país. Y bueno, ahora como acto simbólico de representación me parece interesante, insisto, ya la interpretación que ha hecho la Corte del artículo 2 constitucional en correlación con el artículo primero y los instrumentos internacionales, ya les dan el carácter de sujetos de interés público y no solo de sujetos de derecho público y no solo como sujetos de interés público. Entonces, insisto, creo que ya está rebasada, pero que esté en el texto constitucional la literalidad, me parece que es pues una victoria histórica también del movimiento, reconociendo que pues al final se tenía razón en lo que se propuso en el 2001 y que no fue aceptada, insisto, sobre todo ahí por la mayoría panista, fue la que hizo la modificación, el rechazo en ese momento. Pero qué bueno que va y ojalá pase en el Pleno. Incluso ahora están las listas ya de las urgencias, porque quedan 4 sesiones solamente en Cámara de Diputados y 4 en senadores, entonces están viendo qué es lo urgente, entre comillas, para poderlo sacar. Ojalá lo consideren urgente y lo puedan sacar en este periodo. Bueno, estás diciendo cosas que me gustaría abordar también más a profundidad, pero bueno, vamos si les parece, a irnos a los temas que habíamos acordado, y uno de ellos, mi querido Federico, pues le dedicó el presidente López Obrador casi toda la mañanera al caso de Nuevo León, ¿no? Y hizo la crítica del ministro Lainez, y pues así también como cabeció la jornada, en menos de 24 horas la Corte tomó decisión
clave sobre Nuevo León. Y el ministro Lainez primero otorga la suspensión solicitada y después la admitió a trámite. Y esto que manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo no necesariamente lo tenía así tan hasta ese extremo en el radar. A lo mejor ustedes sí, y yo no lo había agarrado hasta ese extremo de que se corra, de que exista la posibilidad de que destituyan al gobernador Samuel Ruiz. García. Samuel García, yo estoy Samuel Ruiz enamorado. debió haber sido gobernador de Chiapas. Yo De estoy acuerdo. enamorado de Don Sam. Don Don Sam, Sam. perdóneme usted, Don Sam, siempre lo traigo en mente. De Samuel García. ¿Qué decir, Federico? Esto que estuvo planteando el presidente ya también hoy. A ver, yo tendría un comentario sobre la rapidez de Lainez, que tampoco fue tanta. La nota de la jornada, me parece que es del día de ayer, lo que dice es que se enredaron, que muy temprano por la mañana del día primero llega una promoción, se tardan 8 horas en pasársela al ministro, y luego el ministro se tarda otro tanto en sacar una resolución. Ahora, ¿de qué se trata la resolución? Tú lo dijiste hace un momento, es una suspensión. Y para que nos entienda la gente que nos escucha y no es abogado, la suspensión es el primer acto que tiene que realizar un juez en un juicio de amparo, en ese caso es en un juicio controversia constitucional, para detener la acción que parece ser ilegítima o que está violando derechos humanos de inmediato. Es decir, suspende las cosas. No resuelve el fondo de la cuestión, no se mete a estudiar el asunto, pero suspende todo. Y en otras palabras, no es que Lainez y la Corte hayan tomado una decisión, porque las suspensiones, aunque se llamen definitivas, no terminan el procedimiento, nunca lo terminan. Siempre tienen que ir a resolver el fondo de la controversia. Pero la idea es que sea una cosa muy rápida. Una suspensión clásica es cuando una policía municipal arrestó a tu hermano, vas y presentas un amparo y pides la suspensión, y la suspensión consiste en que el juez federal manda a un actuario con la orden de suspensión para tocar la puerta de la cárcel municipal y decir, quiero ver a la persona. Y quiero verificar que no está incomunicada. Y entonces entras tú y ves a tu hermano. Esa es la suspensión. ¿Sí? Y es inmediato. En ese sentido, Lainez se tardó demasiado, la Corte se tardó demasiado. O sea, tú no tienes que dejar pasar horas. Pero, aparte, ¿qué fue lo que dijo Lainez? Si el Congreso del Estado ya nombró a una persona, entonces esa persona es la que tiene que entrar a sustituir al gobernador. Es decir, no mucho, ¿verdad? Y aparte, todavía aclara Lainez que es nada más el ministro instructor, por eso es nada más él del que estamos hablando. Las resoluciones de la Corte siempre son colegiadas. Él lo que dice es, entonces el que ya está nombrado es el que entra, y luego en el futuro la Corte en pleno ya discutirá el fondo de la cuestión. Lo cual es, si lo piensan bien ustedes, es ridículo. Lo que necesitamos es que la Corte nos dé claridad de manera más o menos definitiva. Pero bueno, eso sobre Lainez. Y la otra cuestión que dijo Ernesto es importante, y ahí hay una discusión complicada. Parece ser que el joven gobernador, y ojo, ahora sí ya no me da miedo ser adultocéntrico, porque se ha comportado tan irresponsablemente él, que la verdad, el joven gobernador, cuando toma la decisión de que voy a regresar a la gobernatura, que en mi opinión, yo ya se las dije, eso significa que está renunciando a su candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque no quiere soltar la gobernatura, no quiere que los del PRI y el PAN sean los que administren Nuevo León durante 6 meses. Pero ahí Samuel tiene un elemento fuerte. Él es un gobernador electo por el voto popular. La excepción a su deber público de gobernar Nuevo León
es que él le pide una licencia al Congreso, entonces el Congreso se la concede y nombra un sustituto. Pero esa es la excepción. La regla general es que el gobernador constitucional electo por los neoleoneses y neoleonesas es Samuel. Por lo tanto, y ojo, esto lo discutimos en esta mesa desde que empezó el asunto de la licencia, porque acuérdense que cuando él pidió la licencia, había varias personalidades que podrían ser los candidatos de MC. Entonces Samuel podía pedir la licencia por 6 meses, ir al proceso de precampaña en MC y perder. Y entonces, antes de los 6 meses, Samuel regresa al gobierno de Nuevo León. Eso es como que obvio, ¿no? Y la Constitución de Nuevo León y las leyes de Nuevo León no dicen nada respecto de cuál es el procedimiento. Por lo tanto, uno debe interpretar de la manera más sencilla. El que fue electo por las y los votantes avisa, por supuesto que le tiene que avisar al Congreso y también a quien lo esté sustituyendo que va a haber regreso. Y no necesita el Congreso aprobar. Piénsenlo, el Congreso va a aprobar que un gobernador electo por el voto popular en su propia elección, distinta de la elección de los diputados, regrese a cumplir con su deber democrático. Es ridículo, ¿verdad? Entonces, ahí, en mi opinión, pero eso es una materia de opinión, mi opinión es que Samuel simplemente avisa que va a regresar y entonces, pues ya, él que había pedido la licencia, ya no la está usando, él regresa a ser el gobernador constitucional. Garza Onofre, un muy reconocido y sesudo investigador de jurídicas de la UNAM, dice que no, que en su opinión de él, el señor gobernador Samuel García tiene que ir a pedirle permiso al Congreso que le levante la licencia. Mi opinión que eso es ridículo, porque eso significaría poner en el mismo nivel, como si fueran los dos electos directamente por los votantes, al sustituto y al constitucional. Y eso no es cierto. El constitucional es el electo constitucionalmente por todos y todas. Gracias, Federico. Pues nada más agregar esto que decía en la mañana el presidente David para tu valoración. Decía que son capaces los del Congreso de Nuevo León de dar un golpe de Estado, ¿no? Y esa frase pues fue fuerte y que quedaría destituido, como ha dicho ahorita Federico, pues el gobernador que fue electo por el pueblo de Nuevo León. Y a esto, bueno, agregarle lo que viene en esta nota que tú nos compartías muy amablemente, de estas presuntas irregularidades procedimentales de el ministro Lainez Potisek. Otra vez, la semana pasada hablábamos de él y otra vez hablamos de él. ¿Cuál sería tu valoración sobre estos dos puntos, David? Mira, querida Violeta, yo como Federico tiene su opinión, yo también tengo la mía, y yo sí difiero con Federico, justo o sea, a mí me parece que por una cuestión de formalidad, quizá no está regulado en términos legales, pero a ver, yo nomás hagamos el recuento. Para pedir la licencia, el gobernador manda una solicitud de licencia. La solicitud de licencia es un acto unipersonal, como el regreso de él a la gubernatura es un acto unipersonal, entonces ahí no hay, digamos, mayor motivación, ¿no? Yo me quiero ir, pido una licencia. Yo quiero regresar, concluyo mi licencia. Hasta ahí es un acto unipersonal, es decir, no tiene que ser acordado con el Congreso. Como la licencia sí tiene un procedimiento legal, esa acción unipersonal del gobernador se convierte en una acción legal cuando el Congreso le da trámite a esa solicitud. Y hace una acción legal el Congreso, que es la convocatoria para la elección o designación del gobernador interino. Ahí hay un acto legal. Después de ese acto legal, primero se concede la licencia o se le concede la licencia. Eso ya es un acto legal porque es otro poder con una formalidad, con cierta convocatoria, con ciertos votos y se publica. Entonces es un acto legal. El segundo acto legal es se convoca a quien va a ser, o sea, es un procedimiento para el gobernador interino. Segundo acto. Tercer acto legal, digamos, se establece en el Congreso una declaratoria
del gobernador interino. ¿A partir de qué fecha? Y en esa declaratoria toma protesta el gobernador interino. Son 3 actos. Y después está la publicación de ese acto formal en el diario oficial o en la Gaceta del Estado de Nuevo León. O sea, cuando menos yo ubico 4 grandes actos jurídicos derivados de la decisión unipersonal del gobernador. Esa decisión unipersonal del gobernador de licenciarse, digamos, de retirarse, hoy dice, ya no me voy. A mí, por forma, sería solo notificar al Congreso, ya no hacer el procedimiento interno, solo notificar al Congreso formalmente. ¿Por qué ya no? He decidido que la licencia que usted me otorgó de fecha tal, que tuvo actos jurídicos posteriores, yo ya no la quiero, me desisto, me declino, como sea el término, ¿no? Y por lo tanto procesa esta información que yo te estoy dando adentro de tu Congreso. El Congreso tendría que recibir la solicitud, decir, hay una notificación del gobernador formalmente que desiste a la licencia, ya no se vota, no se va a ver a votación, no se va, y el Congreso hacer un acto formal donde revoque el propio Congreso o deje sin efecto todos los actos posteriores derivados del nombramiento original del gobernador interino. Ay, no sé si es mucho enredo, pero... Oye, David, en eso que estás diciendo, pero finalmente el planteamiento y que estás haciendo, tratando de simplificarlo, el gobernador solo tenía que notificar, no tiene que pedir permiso, nadie lo tiene que autorizar, o que se le autorice simple y llanamente se notifica, me reincorporo, ellos tienen que hacer el procedimiento y that's it. Exacto. ¿Ese es el planteamiento? Okay. Esa es mi posición, sería solo con la simple notificación formal del gobernador, él vuelve a, digamos, la notificación formal y un día o lo que se tarde en el trámite del Congreso. Dado que el joven gobernador, diría Federico, el joven e inexperto gobernador de Nuevo León, de Fosfo Nuevo León, no tiene acuerdo literalmente, pero para nada, o sea, ya deja del gobernador interino, o sea, le ha bloqueado todo el Congreso, o sea, hay una manifiesta y evidente incapacidad de acuerdos políticos, no de él, de su equipo de gobierno, porque él es la cabeza, pero hay un equipo de gobierno que supongo yo que lo acompaña y lo asesora, entonces es del equipo de gobierno. Entonces, desde mi opinión es solo notifica al Congreso, él dice, yo acabo de notificar al Congreso el día de hoy, el día de ayer, no sé qué es la solicitud, y por lo tanto, pues que el Congreso proceda y él tendría ya la posibilidad de retomar sus actos, ¿no? Creo que ahí sería en ese sentido la discusión, y la suspensión que otorga justo la Suprema Corte de Justicia es para los efectos de que pues las cosas se queden como están en ese momento, que era con un gobernador interino y con un gobernador con licencia. Hasta ahí. Dice, nadie puede nombrarse, nadie puede cambiarse, porque tenemos un gobernador interino y un gobernador con licencia. Salvo, no lo dice la Corte, lo digo yo, y termino, porque ya me pusieron el tiempo, salvo que el gobernador con licencia decida renunciar a esa licencia. Me parece, no lo dice la Corte, lo digo yo, pero eso sí cambiaría la suspensión que se otorgó en la controversia constitucional. Gracias, mi querido David. Federico, ¿tiene algo que responderle aquí al ciudadano? Que en realidad no estamos en desacuerdo. Nada más hay un detalle. La notificación, dado que están peleados los dos poderes, la notificación ya se dio, porque Samuel publicó su acuerdo de regreso en el periódico oficial de Nuevo León. Pero en realidad eso no abona a que se resuelvan las cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo David. En realidad no le tienen que autorizar el regreso. O sea, él avisa. Y lo que tiene que hacer el Congreso es decirle a su gobernador interino que nombró, pues que como el nombramiento de interino o de sustituto depende de la licencia y la licencia ya no se va a usar, pues entonces ya no es gobernador interino o sustituto. En eso estoy de acuerdo con David, o sea, no hay desacuerdo. Ahora, el asunto de cómo le notificó, es parte del pleito. De hecho, el Congreso de Nuevo León, para completar la queja del presidente, cuando el presidente dice que el Congreso de Nuevo León estaría dispuesto a darle un golpe de Estado al gobernador,
se refiere en el fondo a un juicio político. O sea, si el Congreso decide que no debe regresar y que ellos tienen que aprobar, entonces le hacen juicio político, lo destituyen. El único problema es que el Congreso ya tiene un juicio político iniciado en contra de Samuel y en contra de su secretario de gobierno desde el año pasado. Y una de las razones por las que lo tienen iniciado, para destituirlos, es que los señores Samuel y Navarro no quieren publicar los decretos aprobados por la legislatura, salvo cuando a ellos les convenga, en el periódico oficial. Eso es el problema. Entonces, resulta que el gobernador lleva meses, muchos meses, publicando en el periódico oficial solamente lo que le conviene a él. Y de hecho, en otro de los actos de la Suprema Corte, una de las suspensiones era que se ordene al gobernador publicar lo que aprobó la legislatura porque el gobernador no quería publicar. Entonces, yo creo que aquí el problema que tenemos es de grave irresponsabilidad de las dos partes. O sea, el presidente tiene razón. Podrían tratar de destituirlos. Pero, de hecho, llevan más de un año tratando de hacerlo. A mí lo que me parece muy interesante es que no se hayan atrevido. Tienen los números, tienen los votos, y hace rato que hubieran podido destituir a Samuel. Por cierto, que si lo hubieran destituido, lo hubieran convertido en héroe de MC, y aparte ya no es gobernador, entonces no tendría bronca para ser candidato presidencial, ¿verdad? Pero no, se quedaron a la mitad del camino en este limbo que estamos viendo que está ocurriendo, y eso es todavía más irresponsable. Y una última cosa sobre la Corte. La Suprema Corte de Justicia, con los, vamos, yéndonos bajo, los 400,000 pesos que le estamos dando a cada uno de los ministros todos los meses, mereceríamos como ciudadanía que los 10 ministros y ministras que están todavía ahí estén ahí sentaditos esperando a ver qué pasa en Nuevo León y se reunían de inmediato en pleno, no con el ministro instructor, para tomar decisiones en el fondo de la cuestión. A mí lo que me parece tremendo, y este asunto de que lo decidió la suspensión primero y luego salió el acuerdo de admisión, es nada más un síntoma de que el Poder Judicial Federal no sabe trabajar rápido, no sabe trabajar en emergencias. Y insisto, ni siquiera está tomando las decisiones de fondo. Yo quisiera ver ahorita, en este momento, sentados los 10 ministros y ministras, resolviendo qué es lo que está pasando. Porque esto, Caso Onofre de Jurídicas dice una cosa, yo digo otra, el compañero David tiene una opinión, que ya, insisto, no nos estamos peleando, estamos diciendo lo mismo, pero es un poco distinta. Eso no importa, necesitamos que los 10 ministros y ministras nos digan cuál es la interpretación dura antes de que empiecen o se sigan peleando peor los poderes de Nuevo León. Si no, ¿para qué queremos corte? O sea, no sirven. Ya nos dio Federico la entrada al siguiente tema. No, pero antes del otro tema, hay varias dudas, ¿no, David? Por ejemplo, esto que tú decías, solo tenía que avisar al Congreso y ya. Pero bueno, no fue así, ¿no? El Congreso y la Suprema Corte, desde mi lectura, y ahorita tú nos dirás, están en la misma sintonía de que Luis Enrique Orozco sea el que asuma como ahora gobernador interino de Nuevo León. Están en la misma sintonía. O sea, no ocurrió eso que tú decías de que solo tenía que avisar y ya. Pero entonces... Perdón, Violeta, por soberbia. O sea, por soberbia el gobernador decide publicar en su periódico oficial, como dice Federico, que solo publica lo que él quiere, no los decretos del Congreso. En su periódico oficial publica, ya regresé, y el Congreso dice, espérame, tu licencia no me la pediste por el periódico, veniste y me entregaste un oficio y me solicitaste. Entonces, Intaiti, trae un oficio, lo entregas por oficialidad de partes y me lo entregas, punto. Por soberbia, el joven e inexperto gobernador no quiso hacerlo, lo pudo haber hecho el viernes o el sábado, hasta hoy no lo ha hecho. Probablemente, y ese es mi vaticinio, lo hará en el transcurso del día de hoy, yo creo que lo hará, sigue en el pleito todavía engallado, me parece que eso ya le da
lo presenta la solicitud, presenta el escrito, la notificación o la información, como se le llame, se le da trámite y se acabó el sainete en 1 o 2 días. O sea, yo no creo que a él tampoco le convenga estar, ya que renunció a la candidatura presidencial o le renunciaron, tampoco le conviene mantener este estado de gobernabilidad o de crisis de gobernabilidad, no de gobernabilidad, de crisis de gobernabilidad de legitimación por más días en el estado, ¿no? Incluso estando 2 gobernadores, uno no sé cuál, que es una cosa ahí bastante bizarra, ¿no? O barroca, más bien, pero creo que lo podría resolver. Nada más es que se le baje ya la muina entre hoy y mañana y presente. Perdón que te interrumpa, mi querida Violeta. No, para nada, está muy bien esto que tú comentas, David, pero entonces solo bastaría con eso, con que él presente esta solicitud de regreso al Congreso, o realmente ya ahorita está aquí involucrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ya se manifestó, quien ya tiene un posicionamiento y que además, bueno, era la pregunta que yo les hacía hace rato, A ver, cayó en presuntas irregularidades de procedimiento. Esa también es otra situación, porque bueno, puede volver a hacer esto la Suprema Corte, ¿no? Puede tomar la decisión política, ¿no? Política de dejar a Luis Enrique Orozco. Entonces, el problema, Violeta, cuando Lainez tomó la decisión en la suspensión que tomó, Lainez solo se había enterado de que ya el señor Orozco había sido nombrado para sustituir. En otras palabras, Lainez y la Corte todavía no se enteran de que ya regresó Samuel, lo cual ese es el punto de ridículo de la Corte. O sea, la Corte está sin tener pleito. Yo entiendo, como bien dijo David, si el Congreso de Nuevo León y el gobernador están peleados, uno entiende que se pongan quisquillosos y digan, así como me pediste la licencia, pídeme, o más bien avísame que ya regresaste. Igualito. Pero están enojados. La Corte es el árbitro. La Corte está viendo en la prensa que Nuevo León, en el peor de los casos, tiene 2 gobernadores con gente armada uno enfrente del otro, y la Corte debería mejor proveer, para eso son jueces, y decir, a ver, párenle, es un hecho notorio en la prensa que usted ya dijo que va a regresar. Y entonces la Corte, no el ministro instructor, el Pleno, tendría que reunirse y decirnos, la interpretación razonable constitucional de la Carta Magna de Nuevo León y de la Federal es la siguiente: para que el señor Garza Onofre, el señor David Peña y el señor Federico Anaya nos callemos con nuestras opiniones particulares. Y la Corte tendría que decir qué es la interpretación correcta, y la tendría que decir de inmediato, porque hay una controversia constitucional que no está realizándose por los trámites normales de va a la oficialía de partes, presenta su escrito, se lo pasamos a un secretario, 2 semanas después vemos a quién se lo mandamos. No. O sea, piensen ustedes, la medianoche del 1 al 2 de diciembre, teníamos gente armada uno enfrente del otro. Eso no se vale, es una irresponsabilidad de los 2 poderes de Nuevo León, pero aparte es una irresponsabilidad de la Corte, que está viendo lo que está ocurriendo y sigue con su trámite normal. Yo creo que estamos tirando a la basura 400,000 pesos mínimo por cada uno de esos ministros y ministras, todos. Sí. Y esto que preguntaba también Federico o David, esta parte ya política, ¿no? O sea, ya podría haber una decisión ya no jurídica, sino política por parte de la Corte y dejar a Orozco. También esa es otra situación que se vislumbra. Pues como No. La Corte no podría dejar a Orozco. No. Tendría que ser Solo atendiendo a lo que hace el Congreso Estatal. El Congreso Estatal le dijo, tengo un interino, la Corte dijo que se quede el interino. El Congreso Estatal es el que tiene que notificarle. Ahorita está, pues lo que le ha dicho el Congreso. Sí, es que, perdón por la palabra, pero la estupidez de Samuel llega a tal nivel de que no van a modificar la suspensión de la controversia y sí seguirá siendo gobernador interino Orozco, porque no manda, perdón, el pinche oficio por soberbia. Si manda el pinche oficio al Congreso, el Congreso lo tiene que recibir. Samuel le notifica a la Corte y le dice, yo soy parte en esta controversia, acabo de notificar al Congreso que renuncié a mi licencia, dale trámite, y se acabó el asunto. Se acaba la controversia y se acaba el pleito en Oaxaca, se acaba el pleito. Lo que el compañero quiso decir es que el señor gobernador pues podría enviar al H
Congreso estatal, pues, pues no, la notificación de que se va a reincorporar a sus funciones y ya es lo que el compañero... Gracias, mi querido Ernesto, por la traducción a un lenguaje bonito. David está enojado con los neoleoneses, yo estoy enojado con la Corte. La Corte tendría que mandar a su ministro instructor que vaya caminando a ir a preguntar qué está pasando e enterarse de viva voz qué es lo que está ocurriendo. Pero no, son abogados que solo viven en el escritorio y en la oficina. No se enojen, abogados, no se enojen, aprendan a Violeta y a mí, estamos así, todo es paz y armonía. Y además todo el tiempo, ¿verdad? Como decía aquel famoso filósofo René Casado, siempre sonrían y la fuerza estará con ustedes, hombre, tranquilos. No, si yo no me enojo, a mí qué, pues yo ni vivo allá, ni tengo el conflicto de gobernabilidad. Es más bien el tema, digo, ahora recuperando, justo como a partir de ahora vemos la inexperiencia y la soberbia de Samuel, pues se genera toda esta crisis, ¿no? Ahora coincido con Federico en el trámite de la Corte, ahí sí también me parece que tendría la Corte, incluso este trámite que le dio fue bastante, digamos, con bastante celeridad, tomando en consideración todo lo que hace normalmente. En ese sentido, y si va en esa lógica la Corte, pues que lo haga, o sea, que avance y que se ponga también más proactiva la Corte. Yo creo que no lo va a hacer, pero bueno, uno de los temas tiene que ver, y ya perdón que enlace el siguiente, pero uno de los temas tiene que ver porque la Corte también está en crisis. Recordemos que se fue el ministro Saldívar, hay 10 ministras y ministros, y hay un proceso muy interesante en el Senado de la República para el nombramiento de las siguientes tesis. No voy a producir este programa ni a dirigir la escaleta, pero creo que podríamos entrar al siguiente tema, ¿verdad? Esa siempre ha sido la fantasía y el sueño de David, sea en las mesas de tertulia, sea en los programas, sea en las mesas, en todos lados. Por eso ya le hemos ofrecido un programa para que él lo dirija, lo conduzca. Se puede llamar La Palabra Canta, segunda parte. Exacto, para que él mismo se entreviste, yo mismo me entrevisto, yo mismo doy mi bonita opinión, ¿verdad? Oye, Maxi, abogado, aprovechando ahí que te estás hablando, pues todo un tema, este caso de Morelos, Federico le ha dado un seguimiento, pero siempre este tema pasa rozando los casos que tú vas llevando. Y este caso de Morelos es verdaderamente tremendo. Ayer decíamos, es verdaderamente surrealista, kafkiano, por donde usted le quiera ver. Vinculan a proceso a funcionario de la Fiscalía de Morelos y operador de Uriel Carmona. Y cuando usted vea quién es este funcionario de esta fiscalía y qué casos ha estado llevando y por qué lo están procesando, pues vaya tema, David Peña. Sí, pues yo quería colocarlo como un tema de discusión, digamos, de análisis en el día de hoy, porque, bueno, hemos platicado mucho y hemos hecho análisis sobre lo que ocurrió en Morelos, el fiscal, su detención fallida, su liberación, su amparo, no sé qué, todos los capítulos, decía Violeta, creo que ya vamos en el 8º, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, exacto. Con el nombramiento de la licenciada, hoy no me acuerdo su nombre, bueno, de una licenciada abogada, que también es esposa del fiscal Uriel Carmona, como magistrada por 14 años en el Congreso de Morelos, la nombró y lo discutimos la semana pasada. En ese contexto, digamos, en ese tenor, la Fiscalía General de la República ha estado integrando varias carpetas de investigación en contra de personal ligado al fiscal general. Cuando digo integrando, no me refiero a inventando, sino integrando, armando, construyendo con base en información que se tenía desde hace mucho tiempo. No es ahorita lo que se está conociendo, digamos, de la posible nexos o vinculación del gobernador del fiscal con delincuencia organizada. Estaba buscando el nombre en la nota para ver los nombres de los detenidos, porque hay uno de ellos que me llama mucho la atención, y es justo estas detenciones que hacías la referencia a la nota. Qué bonita taza. No, bueno, miren. Tengo la camiseta puesta y la playera. Por eso viene bien lúcido hoy, por eso está bien lúcido hoy el Maxi, eso. Dando pilas.
No, lo que está haciendo ahora la Fiscalía General de la República es integrar y pedir órdenes de aprehensión contra varios de los servidores públicos del Foro Común. Pero aquí vamos a entrar de nueva cuenta, y ahí mi querido Federico no me deja mentir, porque vamos a entrar de nueva cuenta en un tema competencial. Quien integra las investigaciones por anticorrupción es la Fiscalía del local. Y la Fiscalía Local remite a la Fiscalía General de la República la integración de la carpeta, y quien solicita la orden de aprehensión, perdón, es la Fiscalía General de la República. Un juez federal le concede a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión, que son las que ejecutan. Entendería yo que la Fiscalía General de la República le da formalidad a lo ya hecho por la Fiscalía Anticorrupción Local, lo reviste, digamos, o lo vincula a algún delito de naturaleza federal. Por eso se van con delitos de naturaleza federal, de competencia federal, pide a un juez una orden de aprehensión y va de nueva cuenta y los detiene. ¿Por qué yo digo este enredo? Otra vez vamos a vernos en términos de competencia, el lugar del delito, la función que tenían, porque tú puedes estar acusando de delitos relacionados con el Código Penal Federal, es decir, de competencia de la FGR, pero si la base de tu imputación es que se aprovecharon del nombramiento local y lo cometieron en lo local, podrían ellos ampararse y decir que quien le compete juzgarlos es la Fiscalía Local y no la Fiscalía General. Lo que entraríamos ahí en un debate, en un nuevo amparo, en muchos más que se vendrán, para discutir quién tiene la competencia de juzgar a ellos. ¿Cuál sería la lógica? Me dice Federico, si la lógica funcionara en estos procedimientos judiciales, pues que los fiscales de lo local no van a ser juzgados por la propia Fiscalía Local a la que ellos pertenecen. Sería muy raro pensarlo. Pero aún así, ese conflicto competencial me parece interesante, digamos, ¿no? O como viene la discusión. Hay otro tema que tiene, y ya con eso termino esta introducción, que es uno de los detenidos, estaba buscando su nombre, pero no lo encuentro. Uno de los detenidos es el fiscal regional de Cuautla, Morelos, que por ahí está su nombre, si me ayudan ustedes en lo que sigo hablando. Sí, Homero N. No, el otro. Bueno, uno de los fiscales detenidos es el fiscal de Cuautla, Morelos. El fiscal, ahora les paso les paso la nota. El fiscal, uno de los que fue detenido, es justo el que llevaba la investigación del caso de Samir. Pues Samir Flores Soberana, si ustedes ya lo ubican, hemos hablado aquí del caso. Fiscal regional de la zona oriente, Alejandro. Gabriel Regino. No, Gabriel Regino es el abogado de Uriel Carmona. Alejandro N., así se está identificado por la ficha de la Fiscalía General de la República. Este personaje, digamos, Alejandro N., era el fiscal de Cuautla. Alejandro Chávez Carmona, perdón, ya encontré el nombre, perdón por la distracción. Alejandro Chávez Carmona era el fiscal regional de Cuautla hasta que fue detenido este fin de semana. Él fue el encargado de coordinar la investigación en el caso de Samir Flores. Uno de los temas que nosotros teníamos cuando trabajamos con la Fiscalía Local, la integración del caso, era que no avanzábamos justo en el tema de la investigación de vinculación política, grupos criminales, asesinato de Samir. Es decir, este combo, esta fórmula que se actualizaba en el caso, hay intervención de actores políticos, hay intervención de actores de delincuencia, se connivían, mezclaban, participaban, y esto generó, digamos, al final, hasta donde nosotros sabemos, pues la línea de asesinar a Samir. Cuando topamos con la investigación, que no se quiso avanzar mucho más, precisamente con este fiscal, era el que llevamos toda la investigación, y con el fiscal general también, pero sobre todo con él en la parte operativa, fue que se decide pedir la atracción a la Fiscalía General de la República, atracción que ya se hizo, ya he comentado aquí, y seguimos todavía en ese proceso para llevarlo ante un juez federal. Nada más la nota era: los personajes que están siendo hoy detenidos por parte de la Fiscalía General de la República o vinculados, era gente cercana al fiscal, operadores del fiscal y gente pues que le encargaba temas delicados como el caso de Samir Flores. Yo no sé qué otro tipo de casos llevaran o qué otro tipo de casos atendían, cuando menos en mi experiencia. Él era el fiscal encargado con el que teníamos las reuniones y pues ahora está acusado de tráfico de armas, de delitos contra la salud,
algunos otros más delitos que le estará fincando la Fiscalía General de la República, pero bueno, nada más para que veamos un poco el escenario en el que hay que movernos o moverse, pues justo pues para trabajar, entre comillas, ¿no? Con este tipo de funcionarios, particularmente en el estado de Morelos. Muchas gracias, David. Pues como dice David, Federico, ya vamos en el capítulo 8 y cada semana estamos hablando. La semana pasada, pues hablábamos de la esposa del fiscal general, que había sido designada como parte del tribunal, como magistrada del Tribunal Superior. Y bueno, este día, una semana después, en el capítulo 8, 9 o 10, ya no sabemos, estamos hablando del brazo financiero del fiscal de Morelos. ¿Qué decir sobre esto y también esto que comentaba David Peña en torno al caso de Samil Flores, Federico? Mira, yo quisiera nada más agregar un poquito más de contexto, porque en estos novelones, que ya vamos en el 9, 10, 11, luego uno medio se pierde y entonces uno tiene que acordarse e ir con la tía abuela y preguntarle, oye, ¿y este de quién es hijo? ¿O este de quién era amigo? Entonces tienes que ir al capítulo 1 para ver qué había pasado. Y una de las cosas que estaba yo verdaderamente espantado es que este hombre, Alejandro Sánchez Carmona, que parece que por el lado de Carmona no es pariente de Uriel Carmona, no, es de otros Carmonas. Pero olvídate de eso. Él es una persona que representa a una ciudadana llamada Hortensia Figueroa Peralta. Hortensia Figueroa Peralta es hija de un líder obrero de los años 70, 80 en Jojutla, que es a donde agarraron a este hombre, que también es de Jojutla, pero ella, ahora sí que traicionando toda la posición ética de su padre, se convirtió en una política monstruosamente corrupta. Hoy en día está acusada de haber por lo menos desviado 9 millones de pesos cuando fue la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Morelos, con Graco Ramírez. Y aquí es la conexión, o sea, esos de quienes son hijos. Graco Ramírez es el único gobernador de Morelos en los últimos 20 años que ha logrado más o menos controlar de verdad todos los poderes del Estado. Él fue el que colocó a Uriel Carmona. Él y Hortensia son quienes colocaron a Alejandro Chávez Carmona. La diputada Figueroa, que antes había sido la presidenta municipal de Jojutla, también estuvo no solamente metida en cuestiones financieras. Hay un escándalo al que ya nunca se le dio seguimiento, pero ya a todos se nos ha olvidado. Cuando en Tetelcingo, en otro municipio de Morelos, hubo un grave escándalo de fosas clandestinas, el ayuntamiento de Jojutla, con esta señora Hortensia Figueroa, aprobó que en el panteón municipal se cavaran fosas para la Fiscalía del Estado. Y en medio de ese proyecto, de repente descubrieron 100 cadáveres que estaban inhumados clandestinamente ahí en Jojutla. O sea, había otra fosa clandestina. Ella dijo que ella no tenía nada que ver, ese escándalo se ha olvidado. Yo tengo la mala impresión de que en realidad es parte del sistema de impunidad todo el asunto, pero les da a ustedes una idea que no es nada más el oriente del estado, que es la zona de Cuautla, es también el sur, que es Jojutla, y es este entramado creado por el graquismo en Morelos, donde todos están conectados, pero la paradoja es que a veces se pelean entre ellos. La Fiscalía Anticorrupción es la que acusó desde el año 2019, David, eso me sacó de onda, la aliada de Chávez Carmona fue acusada por la Fiscalía desde el año 2019. Entonces, en esa familia, la familia graquiza, también de repente se van puñaladas por la espalda. O sea, no hay muchas lealtades, o la impunidad no llega a tanto todas las veces. Y eso nos da una idea, que es lo que yo he estado comentando en el espacio de Rompeviento, de cómo Morelos es una trama que siempre es feudal municipal. Uno tiene que ir a las grillas, las alianzas y las traiciones municipales para entender qué es lo que está ocurriendo.
pero el problema es que eso produce mucha inestabilidad a nivel de todo el Estado y violaciones de derechos humanos para un lado y para el otro, todo el tiempo. Ese sería mi comentario. Nada más recordar que en el capítulo 1 teníamos a Graco repartiendo poderes y puestos e impunidades. Ya, gracias, David. Perdón, ahí me perdí un poquito. ¿Sigo yo, Violeta, o sigues tú? Sí, te toca con David. Ok. Pues, mi querido Maxi, en un caso así como David, el procedimiento, es decir, se corre el riesgo de que suceda algo parecido con el fiscal Carmona y que empiecen estos vericuetos, entra la Fiscalía General de la República, está la Fiscalía Estatal, las funciones, el procedimiento, ¿se está cometiendo otra vez un error en procedimiento? ¿No? ¿Cómo lo estás leyendo? Bien, mira, breve, mi querido Ernesto, yo creo que lo que está haciendo lo que está haciendo la Fiscalía General de la República sin conocerlo está mal. O sea, porque tendría que haber integrado las investigaciones la Fiscalía General de la República con sus elementos, con su tecnología, con inteligencia, y irse en contra de estos servidores públicos o la Fiscalía, no por una cosa de un arma o del registro del arma, o sea, literalmente son funcionarios. Yo no hablo en lo individual, a varios de ellos los conozco en términos personales por el trabajo que hago en Morelos, pero hay varios funcionarios y funcionarias que han estado señalados y vinculados a temas de relación con grupos de delincuencia organizada durante muchos años. Creo yo que la Fiscalía General de la República tendría que desde hace varios años, estar integrando las carpetas de investigación, pues en contra de estos servidores públicos. 1, 2, 3, los que fueran y los que tuvieran responsabilidad. Yo no estoy diciendo la Fiscalía General se tiene que ir sobre la Fiscalía Local, no. Sobre estos servidores públicos, los identificados, los que tengan algún nivel de participación. Ahora lo que están haciendo, creo yo, que se complejiza en términos del procedimiento, sí, porque es información que se integró, es información que se integra en la carpeta local, es decir, en la carpeta de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos. Entonces, no hay forma, digamos, de convalidar esto hacia lo federal. Es muy complicado hacer la convalidación hacia lo federal. Sí se puede hacer, habría que revisar las carpetas en lo federal, sí se puede hacer, pero de entrada ya hay un tema de conflictos competenciales, ya hay un tema digamos, de discusión jurídica que se tendrá que analizar eventualmente en un amparo o en los recursos que se estén presentando. Yo creo que algunos de estos funcionarios igual van a estar utilizando estos recursos para salir, para darle la vuelta, pero lo que sí veo ya me parece que es una acción decidida de la Fiscalía General de la República, es ir sobre el personal del equipo cercano del fiscal de Morelos. Creo yo, ahí es pues para debilitar su fuerza o la fuerza que ha tenido, ahora fuerza que la semana pasada manifestó, sigue teniendo incluso en el Congreso, ¿no? Tan es así que logró el nombramiento de su esposa como magistrada. Entonces, creo que la estrategia más bien de la Fiscalía General de la República va tendiente a debilitar al equipo, a debilitar al grupo político del fiscal de Morelos, y en ese sentido pues ir deteniendo a gente clave para él, ¿no? Gente que lleva asuntos políticos, gente que tiene el manejo de las finanzas, un poco en esta idea, creo yo, insisto, de pues debilitar al fiscal, pero no me parece que tendría que ser la motivación de la Fiscalía General de la República, una motivación más política, y lo hemos dicho aquí, sino una motivación de cumplimiento de la ley. O sea, tendría que ser el cumplimiento de la ley y en todo caso, pues procesarlos a quienes se les haya identificado, reconocido o probado más bien, o que haya pruebas suficientes para poderlos vincular a proceso y meterlos en prisión. Gracias, David. Federico, si tú quieres agregar algo más de este capítulo 9 o 10 de Morelos, o si no, pasar al otro tema que ya también habíamos consultado contigo el día viernes de la designación, o jueves, ya ahorita se me olvidó, de la designación de la nueva terna. Y bueno, pues ya hay una fecha aquí que en teoría tendría que estar cumpliendo el Senado de la República, que es antes del 15 de diciembre, porque termina el periodo. Entonces, ¿cuál sería tu valoración? Ya también después, en ese momento fue a bote pronto, de estos nombramientos de Heréndira Cruz Villegas, Berta Alcalde y Lenia Batres. Bueno,
el presidente de la República, cualquier presidente de la República, va manifestando sus querencias, sus preferencias en términos de a quién le gustaría que estuviera en la Corte. Y eso que acabo de decir es perfectamente constitucional y democrático. A mí no me gusta. Soy un viejecito del siglo XIX. Yo preferiría que los ministros también los eligiéramos, como lo hacíamos en la época de Juárez. Pero el sistema constitucional que tenemos desde 1928 es que el presidente propone y el Senado nombra. Antes proponía uno, ahora propone una terna. Y en el sistema de me rechazaste una terna, ninguna de las personas que mandé, que eran Lenia Batres, Berta Alcalde y María Estela Ríos, ninguna de las tres obtuvo 2/3 partes, entonces mando una segunda terna. Eso dice la Constitución. No hay ninguna otra regla, pero el presidente repite a 2 de las personas, a Berta Alcalde y a Lenia Batres. De hecho, tiene mucho sentido porque de las 3 personas de la primera terna, Lenia y Berta son de una generación muchísimo más joven que Estela Ríos, uno. Y Estela, aparte, puede continuar siendo la consejera jurídica de la presidencia, que es el puesto que tiene ahorita. Ahora, incluye a Erendira Cruz Villegas, que otra vez es un cambio generacional. Creo incluso que ella está a la mitad de la edad entre las otras 2, lo cual hace las cosas mucho más interesantes. Son 3 mujeres jóvenes relativamente, y eso significa que va a haber sangre nueva en la Corte. ¿Y por qué va a haber? Porque la regla constitucional que puso Zedillo, insisto, y que nunca pusieron en duda ni el PAN ni el PRI en los siguientes 30 años, es que si no hay 2/3 partes en el Senado para alguna de estas 3 personas, entonces el presidente escoge a una de las 3 personas de esa segunda terna. Es más, incluso eso es como en los juegos de baraja, pues de alguna manera el presidente ya mostró parte de su estrategia. O sea, todos suponíamos que no iba a pasar la primera terna, pero entonces el comodín era Estela, porque Estela de todas maneras es la consejera. Entonces se va a quedar como consejera. Ahora tenemos 3 mujeres mucho más jóvenes que son la posibilidad, y el presidente está mucho más a gusto de escoger una nueva generación ahí. Yo creo que ha sido una buena jugada. El presidente mismo dijo que él preferiría no él escoger, pero el problema es que si ustedes lo ven políticamente, la oposición en el Senado está metidos en una trampa, porque o tienen que escoger a una mujer que ellos no quieren porque ideológicamente están en contra de las 3, no les gusta, o dejan que sea su enemigo político el que escoja. O sea, son 2 cosas malas, ¿verdad? Ahora, esa regla constitucional es una de las reglas que el presidente desde hace año y medio dijo que están mal, que deberíamos tener un sistema de elección popular de la Suprema Corte. Pero, pues, así son las cosas y esas son las reglas que los otros no quieren cambiar. Tengo la impresión que incluso esto es pedagógico. O sea, el presidente dice, ¿te gusta tanto tu sistema? Vamos a ver cómo funciona. Entonces el presidente va a terminar poniendo a una mujer joven en la Corte. Es una maravilla. Y creo que cualquiera de las 3 compañeras que están en la terna podría ser una magnífica bocanada de aire. Yo sí me imagino a cualquiera de las 3, por cierto, del caso de Nuevo León, diciendo, párenle, nada de que nos fuimos de vacaciones, el pleno de la Corte tiene que estar aquí antes de que se incendie el Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Y vayamos dándole guía a la gente, guía constitucional de cómo tenemos que interpretar las reglas. Porque los actores políticos, de manera natural, tienden a ser irresponsables. Entonces, los 11 ministros y ministras son los que tienen que irnos guiando, no ir empujando el bote y los expedientes como si fueran burócratas. Bueno, son burócratas. Pero ninguna de las 3 compañeras es así.
Yo me sigo en el hilo si gustan, ¿verdad? Si no gustan también, porque me parece que el tiempo ya es importante y nos quedan poquitos minutitos. No, yo no había tenido la oportunidad de platicar sobre el tema de la terna. Yo colocaría, coincido plenamente con Federico, pero colocaría dos aspectos que son los que ha estado cacareando la oposición, digamos, en redes sociales, en algunos medios de comunicación. El primero de ellos es la cercanía, digamos, de las candidatas con el movimiento de López Obrador, el movimiento en general, no con él ni con Morena partido, y ahí sí es importante decirlo, con el movimiento como tal, ¿no? Este movimiento de efecto social, de protesta, de reclamo que conforma el partido y que lleva al presidente o que lleva a Andrés Manuel a ser presidente. Yo creo que primero es el tema de la afinidad, y hoy me partiría o haría el análisis en el sentido inverso. Las tres candidatas, ahora candidatas, Berta, voy a resumir los nombres, ¿no? Berta, Lenia y Heréndira, y en el caso anterior de Berta, Lenia y Estela, tienen cuando menos, pongámosle en la media, 20 años, así, 20 años de trabajo con una posición de izquierda, con una posición que en momentos ha coincidido en su momento con el PRD, ¿no? Cuando era la fuerza política de izquierda, ha coincidido con la creación de Morena, en algunos momentos no coincidieron tampoco, y me parece que es muy importante recuperar que hoy hay una coincidencia porque ellas y muchas otras millones de personas identifican y coinciden en que Morena, o identificamos en que Morena es la fuerza política que representa la mayor cantidad o la más proximidad hacia una política de izquierda, ¿no? O lo que hemos construido y entendido como una política de izquierda está en buena medida representada, no en totalidad, con muchas deficiencias críticas, lo hemos dicho y se ha dicho muchas veces, pero se puede identificar con la política desarrollada por Morena como partido político y como gobierno. Es decir, las coincidencias que han tenido las cuatro, y hablo de las tres anteriores más Heréndira en este momento, ha sido una trayectoria desde la izquierda en donde hoy coinciden con los ideales, diría el presidente, con los ideales de Morena, no porque sea una coincidencia política de este sexenio, sino porque ellas han tenido una trayectoria de izquierda y de coincidencia política con diferentes movimientos políticos, algunos con partidos políticos, hace más de 20 años. Y eso creo que es muy importante porque se coloca al revés, o sea, se piensa como ellas son afines al presidente. No, ha habido una coincidencia, creo yo ahora, en donde el presidente representa un movimiento con características de izquierda, por así decirlo, ¿no? Con características de una posición política de izquierda, y las compañeras abogadas han militado en la izquierda durante toda su vida, han trabajado en la izquierda durante toda su vida, y hoy hay este punto de coincidencia, no como lo quiere presentar la oposición, de que son gente del presidente, ¿no? O sea, no solo es minimizar su trabajo, es una descalificación desde la perspectiva de género, porque las colocan como, las quieren colocar como convenencieras, o como, ahora se colocaron y ahora son moralistas. No, ya no voy a decir groserías porque me regalaron en el chat, pero no es así. Ellas vienen de procesos sociales, de procesos democráticos, de procesos de lucha, donde han construido una trayectoria de izquierda. Y ya no voy a silenciarme yo mismo mis groserías. No, David, tienes que decirlas, porque yo tengo que entrar y decir lo que el compañero quiso decir. Traducir, sí, claro. O sea, todos los otros ministras y ministros tenían una formación, una afiliación política, empresarial, Yasmín Esquivel, con Riobó, no sé quién, o sea, todos estos tenían un perfil empresarial, un perfil político, tenían afinidad o no con el presidente, eso es otro tema. Y todos los ministros y ministras nombrados anteriormente tenían un perfil político, tenían una preferencia política, un perfil político construido. No cuestionábamos ese perfil político, ya están y están adentro con esa ideología. Si hoy me preguntan a mí, y miren que yo soy de los críticos, ¿no? De las acciones, si hoy me preguntan a mí, yo por supuesto que prefiero que esté una mujer primero, y dos, una mujer con trayectoria de izquierda en la Corte. ¿Va a ser afín o no al presidente? En algunas cosas creo que sí, pero conociéndolas, a las cuatro las conozco, conociéndolas, son perfectamente capaces, independientes, inteligentes para poder tomar decisiones. Sí, algunas decisiones
con esta afinidad política, pero otras decisiones también a partir de sus principios éticos y de formación y de lucha de izquierda. Entonces, creo que el meternos al cuestionamiento de la autonomía, no sé qué, en algún otro medio me entrevistaban, igual me cuestionaban sobre la autonomía, y entonces yo decía, oye, pues todos los demás fueron nombrados con una ideología, no cuestionamos la autonomía, pero Andrés Manuel es diferente, y yo, bueno, si no cuestionamos la autonomía de los otros ligados a intereses de derecha, ligados a intereses empresariales, ¿por qué vamos ahora a cuestionar que sean mujeres ligadas con una trayectoria de izquierda? A mí, y termino, en términos personales, me parece mucho más valioso que haya una mujer de izquierda comprometida, abogada, reconocida en la Corte, que incluso las otras dos propuestas que mandó el presidente de mujeres. Loreto Ortiz venía de la academia, pero de una academia muy conservadora también, de una academia bastante, no tiene unas posiciones de izquierda avanzada, y en el caso de Yasmín Esquivel, pues tampoco se caracteriza por ser una mujer de izquierda. Entonces, el propio presidente ahí creo yo que sí, no reculó, pero sí corrigió la plana y dijo, pues aquí lo que tiene que ser es mejor, si va a ser alguien, que sea alguien no solo que simpatice con el movimiento, sino que tenga una formación de izquierda, que tenga una formación de vocación social, de transformación social. No, nada más para terminar la idea, yo insisto, mi tema era cómo este perfil de una mujer de izquierda, abogada, comprometida, creo que es mucho más valioso, importante. Insisto, el tema de afinidad con el movimiento es una posición simplista y demeritar que las compañeras abogadas llevan, cuando menos, en promedio, 20 años militando desde la izquierda, trabajando en posiciones desde la izquierda. O sea, ahí hay alguien en el chat ponía justo que me saludaban desde la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es una asociación a la cual pertenezco desde hace 20 tantos, 21, 22 años, que es justo esta asociación en la que el presidente ha confiado, digamos, la parte jurídica desde su gobierno en el... Creo que se le iba a acabar la pila a David Peña, a la computadora, no a David, a la computadora, y entonces pues, se cayó. Bueno, pues Creo que ya pasó lo que nos dijo. Sí. Ojalá se pudiera conectar. Bueno, ahí yo agarro la idea de David, que es una cosa bien importante. Tenemos por primera vez en décadas la oportunidad de tener una persona ministra con ideas de izquierda. Hace mucho tiempo pasó, en los años 30, 40. Ahora va a volver a pasar. Y aparte va a ser mujer, y las conocemos. Y un detalle bien importante, porque la otra crítica que le hacen a López Obrador es que ha tenido la oportunidad de poner a 5 personas en la Corte. Bueno, lo cierto es que no solamente las 2 otras mujeres que entraron como propuesta de López Obrador, Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel, la tercera mujer, Ríos Farjat, y el ministro González Alcántara Carrancá, son personas que en realidad su ideología está o a centro o a derecha. Y eso se ha manifestado una y otra vez en los votos. A la oposición ahora se le está olvidando que Ríos Farjat, que está en parte de la mayoría conservadora, y González Alcántara también fueron propuestos por López Obrador. Entonces yo no entiendo cuál es el problema que tiene ahora la oposición de decir que por qué va a tener ahora gentes afines a su ideología. De hecho, uno diría que el presidente incluso debería haber sido más ideológico. Ya. Pero no lo fue. O sea, me parece que esta propuesta que está haciendo es muy buena. Gracias, Federico. Ya está ahí David. David, cierre usted finalmente. Perdón, termino nada más justo haciendo las referencias históricas de las compañeras, ¿no? Decía yo, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es donde el presidente ha confiado, digamos, varias veces los encargos jurídicos de su gobierno, tanto cuando fue jefe de gobierno como ahora ya en la jefatura, digamos, en la primera magistratura, ¿no? Como presidente. La consejera jurídica de presidencia, Estela Ríos, es de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, fue presidenta de la asociación. Lenia Batres participa en la asociación también, es integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Y nada más un poco de referencia, desde la ANAT fue fundada en el 91,
Entonces, un poco por aquello de que ahora ellas tienen coincidencia con el movimiento, pues coincidían con el movimiento de izquierda crítica desde los 90s. Entonces, me parece que es un poco, digamos, invisibilizar su trabajo y su trayectoria, ¿no? En el caso de Heréndira Cruz Villegas, yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, incluso trabajamos juntos en CENCOS, en el Centro Nacional de Comunicación Social, esta organización fundada por los papás de Emilio Álvarez y Casa, del senador. Durante muchos años CENCOS se convirtió en el único espacio de referente para hacer conferencias de prensa críticas desde la posición frente a los gobiernos priistas y panistas. CENCOS fue allanada en los 60s, en los 70s por el ejército. Los papás de Emilio Álvarez y Casa tuvieron órdenes de aprehensión también para ser detenidos y provienen de una formación de izquierda. Y coloco, insisto, el caso de Heréndira, la conozco hace casi 20 años, y ha trabajado igual en posiciones desde la izquierda. Trabajó como coordinadora de derechos humanos en el gobierno de Gabino Cue, cuando se pensó que Gabino Cue podría ser una alternativa desde una posición diferente al PRI en Oaxaca. Y bueno, ha tenido diferentes cargos en la Comisión de Derechos Humanos, tiene una trayectoria como defensora de derechos humanos. Entonces, nada más para finalizar el larguísimo comentario, ustedes disculparán, pero yo colocaría sobre todo las trayectorias de ella. En el caso de Lenia, igual, tiene una formación absolutamente de izquierda, sus papás, ella, la formación que tienen sus hermanos, su hermana, tiene toda una formación de izquierda, muy importante. Y en el caso de Berta, ahí igual, su papá, Arturo Alcalde, fue de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos durante casi 15 años. Durante 12 años. Después se salió por diferencias políticas, pero formó parte también de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y tiene esta formación también, insisto, desde el lado de la izquierda, el trabajo social, el trabajo, digamos, comprometido con causas, sobre todo en temas laborales, sindicales, cooperativas, pero bueno, finalmente el recapitulado de todas ellas en su trabajo y su trayectoria, a mí me parece que cualquiera de las tres puede desempeñar un muy buen cargo y dejar esta discusión de la afinidad y no sé cuál, pues ellas son de izquierda y qué bueno, y tercera vez, qué bueno que sean de izquierda con una formación social y con una vocación social y que el propio presidente no haya buscado a otro perfil, insisto, como los que ya había propuesto, que más bien estaban pues ligados a intereses empresariales, económicos, tal, y no con esta vocación de izquierda. Es cuanto, mi querida Mesa. Sí, dijiste que Muchísimas bueno. gracias, David. David, ¿perdón? No, le preguntaba a David si sí dijo qué bueno, porque me pareció que dijo qué bueno. Claro. Y de izquierda, eso es lo mejor. Pues David y Federico, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes en los próximos días. Ya faltan 10 días, 11 días para que cierre este periodo ordinario en el Senado. Y bueno, pues esto va a tener que ocurrir en estos días, pero si no, el presidente va a nombrar directamente pues a la próxima ministra, como ustedes lo han dicho. Así es que estaremos pendientes y muy, muy agradecidos todos por esta extraordinaria mesa. Realmente ilustra mucho, aprendemos muchísimo de ustedes, así es que muchísimas gracias y por eso los buscamos todas las semanas, los estamos buscando todo el tiempo, así es que gracias. Gracias. Oigan, yo el lunes siguiente no puedo conectarme, estaré... No. No, es que por querer ¿Cómo hacer el puedes anuncio... hacer eso, David? No, puedes hacer... nos invitaron a Estrasburgo, al Parlamento Europeo, sobre el caso de Betty Cariño y Yuri Yacola. Entonces tenemos eventos allá, entonces viajo el fin de semana, entonces el lunes iba a ser complicado conectarme porque pues andaré ahí en otros, defendiendo los derechos humanos, nada más que ahora pues de aquel lado del charco. Sobre ese caso ahí te marcamos al ratito. Va, perfecto. ¿Vale? Órale, un Listo. Abrazo, David, buen viaje. Gracias. Federico. Gracias, Violeta, abrazos a todos. Abrazos, Bye. abrazos, Federico. Gracias. Gracias.